El estimado Dr. Thomas Morstead entró en la celda de la anomalía. Había sido advertido e incluso reprendido por sus colegas. Pero ¿quién en la fundación podría decirle qué hacer? Era el mejor en lo que hacía, quizás el más grande en toda la historia de la fundación. Al ingresar a la sala, SCP-049 los recibió amablemente como siempre. Tan educado, de hecho, que nunca adivinarías que estás hablando con un asesino. El Dr. Morstead conocía la verdad de con quién estaba tratando, pero también creía que podía llegar a 049, calmarlo, exorcizar al diablo de él. Fue el encuentro de dos grandes mentes, una de ellas humana, la otra parte humana, parte algo que nunca ha sido claro. Iba a ser una batalla de ingenio, y como tantas grandes batallas, esta se convertiría en una masacre. Antes de esa crucial reunión, debes saber sobre la anomalía SCP-049. Si la ves en la calle, te recordará a la peste, ya que 049 siempre luce igual. Un hombre vestido con túnicas negras y una máscara de médico de la peste. Pero este no era un disfraz que se pudiera quitar. De hecho, no era un disfraz en absoluto. Era él. Las túnicas habían crecido de él como un exoesqueleto. Esa horrible máscara con la nariz puntiaguda no estaba cubriendo su rostro. Era su rostro, una especie de caparazón que aparentemente había brotado del hueso. Los primeros reportes llegaron en la Segunda Guerra Mundial. En el pintoresco Montauban, sur de Francia, comenzaron a desaparecer personas. Los niños desaparecían de sus camas en medio de la noche y no se volvían a ver. Los adultos iban al mercado sin regresar. Las autoridades locales buscaron exhaustivamente. Rastrearon los bosques cercanos y dragaron los ríos, pero no encontraron nada, porque lo que estaba sucediendo no era criminal. No había ninguna pista en la que pudieran tropezar o testigo que pudiera resolver el caso. No, esto era algo más. Algo que los habitantes del pueblo nunca podrían entender. La noticia se difundió, y la fundación envió un equipo de búsqueda y descubrimiento. Fue una noche fría y oscura de enero de 1941 cuando el equipo encontró lo que buscaban, a través de la puerta abierta de una pequeña casa ubicada no muy lejos del Gran Château de Richelieu, para encontrar a un hombre enmascarado sentado junto a un fuego abierto. No estaba solo, el suelo a su alrededor parecía moverse. Al observar más de cerca, el equipo vio que el suelo estaba cubierto de cuerpos retorciéndose y agarrándose. Son pacientes, como él los llamaba. «Bienvenue chez moi», dijo la cosa. «Bienvenido a mi casa». Esos llamados pacientes se arrastraron hacia el equipo, con la intención, parecía, de causar daño. Los hostiles, ahora SCP-0492, se consideraron peligrosos y debieron ser eliminados. Una vista que, al parecer, no molestaba a 049 en absoluto. Simplemente se sentó, ocasionalmente mirando sus notas de un libro encuadernado en cuero mientras sus pacientes eran tiroteados. Una vez que terminó la carnicería, simplemente cerró su libro, se levantó y se dejó escoltar. Esa es la historia de cómo 049 llegó a la instalación, se convirtió en una especie de invitado y se alojó en una celda de contención humanoide estándar, sector de investigación 02, sitio 19. Los pocos que entraron en contacto con 049 comentaron que fue un placer para ellos, con sus impecables modales, vasto conocimiento de medicina y anatomía humana, lengua afilada e ingenio mordaz. Casi quedaban hechizados al escucharlo, atrapados en los estertores de sus encantos hasta que, con el simple toque de su mano, les drenaba la vida. Por eso, SCP-049 fue clasificado como Euclid. Por eso siempre había guardias armados estacionados fuera de su celda. Es por eso que los médicos tomaban grandes precauciones cuando estaban en su presencia. Y es por eso que el Dr. Morstead debería haber sabido mejor. Recuerda, cuando 049 se descubrió en Francia se fue con el equipo voluntariamente, como si estuviera contento de ser hallado, como si hubiera planeado su captura. Al llegar a la instalación, no parecía estar retenido contra su voluntad. Era como si estuviera volviendo a casa. Los primeros hallazgos sobre la biología de 049 señalaban que no necesitaba sustento, ni siquiera agua. Parecía contento de quedarse solo con sus cuadernos. No se opuso cuando se le preguntó si podía compartir algunas de sus notas y entregó sus diarios con gusto. Pero al examinarlos, se descubrió que estaban escritos en un idioma que hasta ahora ningún lingüista o criptógrafo ha podido traducir. Es evidente que 049 obtiene mucha satisfacción al ver a los llamados expertos luchar con su texto. Una larga línea de médicos, incapaces de leer las notas, visitó a 049 en su celda, fascinados por lo que veían. Se supo que ha viajado por el mundo. Habla muchos idiomas, pero prefiere hablar lo que llama le langage de l'amour francés. Solo pidió una cosa: animales de sangre caliente. La instalación proporcionó a 049 varios tipos de animales incluyendo conejos, ganado y una vez un simio. Como con los humanos, podía acabar con la vida de los animales solo tocándolos, absorbiendo su vida directamente. Pero eso ni siquiera era la parte más increíble.
pronto esos animales se levantarían de nuevo como si fueran reanimados por 049. Se convertirían en todos los aspectos en los muertos vivientes y eran hostiles. Después de varios incidentes desafortunados, fueron sacados de la celda en el momento en que se levantaron y desechados en el incinerador. Esto no fue del agrado de 049, quien afirmaría que había curado a los animales. Para él, el mundo estaba enfermo. Veía la plaga y la pestilencia en todas partes, y el significado de su existencia era liberar al mundo de la enfermedad. Los humanos, decía, contenían un virus y tenían que ser limpiados. En los primeros días en la instalación, 049 no parecía ser una amenaza para los humanos. De hecho, era bastante amigable. Parecía consciente del miedo que causaba en el personal, y a menudo se esforzaba por hacerlos sentir cómodos y seguros. Por supuesto, era una estratagema, o un bulo, como decía 049. No tenía ninguna intención de ayudar a los humanos. No, había venido por los humanos. No estaba atrapado. Había tendido una trampa. El doctor Raymond Ham, médico respetado y 2 veces nominado al Premio Nobel por su trabajo convencional, fue una de las primeras personas que realmente irritó a 049. Lo que más confundió al doctor Ham no fue el exoesqueleto parecido a la ropa de 049, ni siquiera su capacidad para reanimar a los muertos, sino la bolsa que utilizaba. De alguna manera, 049 podía extraer un suministro constante de herramientas quirúrgicas de esa bolsa. A veces extraía objetos que parecían más grandes que la bolsa misma. Era como si la bolsa se conectara a otro lugar. Y eso es de lo que el Dr. Ham quería hablar ese fatídico día. Con 049 de un lado de la celda y el Dr. Ham del otro, preguntó: ¿cómo es que puedes producir una gran cantidad de herramientas de esa bolsa? Te he observado, y me parece que estás haciendo lo imposible. Querido doctor, respondió 049, la plaga, la gran muerte no se puede combatir con un puñado de juguetes. Mi bolsa es simplemente el producto de mi imaginación. Me da lo que necesito. Usted, estimado señor, parece estar limitado por su imaginación. Se detuvo por un segundo o dos y miró al Dr. Ham. Detecto que no se encuentra bien, dijo, con una voz no tan amigable como antes. Es solo un resfriado, dijo el doctor. Ah, solo un resfriado. Si hubiera visto lo que yo he visto, no pronunciaría palabras tan insultantes. El Dr. Ham sacó algunos papeles de un maletín y se acercó a 049, sosteniéndolos lo suficientemente cerca para que pudiera leerlos. ¿Ves?, dijo el Dr. Ham, señalando los resultados en el papel. Esos animales que dices que curaste no estaban enfermos. Estaban perfectamente sanos antes de morir, y tu supuesta cura los convirtió en algo bastante terrible. Descubrimos que si los dejábamos solos, empezaban a devorarse entre ellos, luego a sí mismos. 049 no contestó, solo dijo tras una pausa: buen día para usted, doctor. Por favor, cierre la puerta al salir. Debería descansar un poco. Ham se negó a ir, y en cambio dirigió la conversación a su verdadero interés, la bolsa, exigiendo que 049 le permitiera ver dentro de ella. Muy bien, doctor, dijo 049, en privado. 049 comenzó a sacar una serie de largos postes de metal de su bolsa, seguidos de una cortina enrollada que colgó entre ellos, creando una especie de carpa médica alrededor del Dr. Ham. Pareció mirar por un momento a la cámara de observación fuera de su celda, antes de cerrar la cortina de un golpe. El Dr. Ham fue descubierto 3 horas después, arrastrándose por el suelo de la celda de 049, ahora otro muerto viviente sin mente. Cuando seguridad recuperó a 049, ni siquiera miró desde su cuaderno. El Dr. Ham no fue incinerado, pero sí recibió una dosis letal de medicamentos, una misericordia. Un equipo de eliminación fue enviado a la celda de 049, quien afirmó que no requería técnicas especiales de extracción. Iría voluntariamente a cualquier lugar que quisieran. No era, dijo, un enemigo del pueblo. El juramento hipocrático me prohíbe hacer daño a un ser humano, dijo mientras caminaba hacia el centro de interrogatorio. Mi único deseo es ofrecer mis servicios y experiencia. El centro de interrogatorio tenía pisos y paredes pintados de blanco brillante. Incluso la mesa era blanca, lo que contrastaba con 049, una masa de negros sentada en medio de la sala. Durante el interrogatorio, se negó a admitir o incluso aceptar que había matado al Dr. Ham. Lo curé. Eliminé la peste de su cuerpo, dijo. Al preguntársele si se arrepentía de sus acciones, respondió: bueno, señor, siempre se lamenta la pérdida de un colega por cualquier razón, pero respaldo mis acciones. La peste debe ser mitigada antes de que sea demasiado tarde. Cada quincena desde entonces, se le proporcionaban animales a 049. Los científicos en la instalación lo observaron una y otra vez, tocando a los animales, matándolos, antes de producir una sierra o un bisturí y abrirlos. Los órganos serían cuidadosamente removidos con perfecta precisión. Era asombroso incluso para los cirujanos entrenados cuán talentoso era 049. Necesito a un pariente cercano suyo, dijo un día 049 a un joven médico,
quien expresó su asombro de que se le pidiera a uno de los miembros de la familia del médico. Me refiero a un gran simio, dijo 049. No su querida tía. Hubo varias instancias en las que 049 mostró un sentido del humor crudo. El personal casi olvidaría que la cosa con la que estaban hablando no era humana. Casi. Y fue el Dr. Thomas Morstead quien suministró los grandes simios, orangutanes de hecho, que habían sido rescatados de las selvas tropicales de Borneo, solo para ser llevados a la celda de 049. Entonces un día algo cambió. 049 le dijo al Dr. Morstead que su trabajo estaba hecho, que había logrado lo que quería hacer. ¿Podría alguien retirar el animal curado de su celda? Creo que encontraría que es toda una obra de arte. Un triunfo, afirmó 049 en la habitación. El equipo de eliminación halló en la celda al orangután, o lo poco que quedaba de él. Yacía en la esquina de la celda. La parte superior de su cráneo estaba removida, exponiendo su cerebro. En su rostro había una expresión de relajación, y de su boca salían chillidos muy suaves, como los de un infante. 049 dijo: dile al Dr. Morstead que su mecanismo de ira ya no existe. He eliminado la amígdala y realizado algunos cambios en el hipotálamo y el sistema límbico. Está curado y es completamente inofensivo. El Dr. Morstead declaró al día siguiente su intención de visitar la celda 049, pese a la desaprobación unánime de sus colegas por considerar a 049 demasiado peligroso. El Dr. Ham estaba enfermo. Morstead respondió que 049 prometió no quitar otra vida humana. Nunca nos ha mentido, y voy a tomarle la palabra. Parecía que 049 había creado el espécimen perfecto. Entonces, ¿qué seguía? El Dr. Morstead tenía que saberlo. Todos están enfermos. 049 informó al Dr. Morstead tras unos minutos de conversación. La gran pandemia ha comenzado. No se preocupe, doctor. Tengo una cura. Ustedes, los humanos, ya no podrán propagar su enfermedad. Temo que te equivocas, dijo el doctor. Esta pandemia de la que hablas no existe. Podemos vivir en armonía con nuestros patógenos. Lo hemos hecho por milenios. El doctor Morstead estaba molesto por no poder hacer entender a 049. Me temo que está sufriendo de paranoia. Es usted quien necesita ser curado. No tiene idea, dijo 049 levantándose. ¿Qué haces?, gritó Morstead. Juraste no dañar más a los humanos. No lo estoy lastimando. Lo estoy curando, dijo 049. Y saltó por la habitación en un instante, colocando una mano en la cabeza del doctor. Morstead se desplomó al suelo. Estaban siendo observados en la sala de observación, y esto había ido demasiado lejos. Debía ser movido a las celdas de contención de forma permanente. La Fuerza Operativa Móvil Epsilon 11 llegó e irrumpió por la puerta. Sin imaginación, se dijo a sí mismo 049. Esos humanos no tienen imaginación en absoluto. Comenzó a caminar hacia el grupo de trabajo, quienes abrieron fuego contra la anomalía, pero las balas rebotaron en su abrigo negro y máscara. SCP-049 tocó serenamente a cada integrante del equipo, quitándoles la vida uno por uno. El último que quedaba en pie dejó de disparar e intentó correr, pero nuevamente 049 saltó por la habitación, con su capa negra ondeando detrás de él, y tocó suavemente al hombre, causando que cayera al suelo. 049 sobrepasó los cuerpos del equipo caído y abandonó la celda de contención. Los detalles completos de lo que sucedió después solo están disponibles para el Consejo 05 a veces, llamados los supervisores. El informe disponible indica: celda de contención humanoide estándar. Sector de investigación 02. Sitio 19. Sujeto: SCP-049. Fecha de brecha: censurada. SCP-049 de clase Euclid violó la celda y accedió a habitaciones y edificios cercanos. La brecha duró aproximadamente 3 días y 5 horas. Bajas totales: censuradas, con un número censurado de supervivientes que requieren terapia de incineración. El Departamento de Ciencia, División de Alquimia, propuso inyectar desinfectante antitransmogrificación a los exprisioneros de clase D transportados al sitio y expuestos a SCP-049. SCP no pudo reanimar y curar a los prisioneros inyectados. SCP-049 reconoció este fracaso y se rindió a la Fuerza Operativa Móvil Alpha 1. Luego, SCP-049 solicitó ser contenido. Contención actual bajo la responsabilidad de censurado. Posición actual de SCP-049, censurado. Fin del informe.